un tiempo con Dios para meditar todo el día. Que ninguno perezca. Y leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el deseo de Dios, el deseo más grande que hay en su corazón es que ninguno perezca. Ahora podríamos decir, o sea que nadie va a perecer porque es el deseo de Dios. Bueno, no, porque una cosa es lo que Dios quiere para nosotros y otra cosa es la que nosotros elegimos. Recuerda que tenemos libre albedrío y cada quien decide su destino, cada quien decide en qué creer y cada quien decide a dónde ir. Nosotros tomamos la decisión acá de seguir a Cristo o no seguirlo porque es el único camino para no perecer. Pero el deseo de Dios queda claro hoy, que el deseo que hay en el corazón de Dios es que ninguno perezca, aún sabiendo Dios que muchos no le iban a aceptar. Dios, precioso Padre, es misericordioso y desea que todos conozcamos de su Hijo Jesucristo, que nos arrepintamos de nuestro pecado y que vivamos una vida íntima con Él, que le aceptemos como Señor y Salvador. Jesucristo vino, Jesús, que significa Salvador, vino para salvarnos de la muerte, del infierno. Estábamos separados de Dios antes de aceptarlo como Señor y Salvador y nuestro destino era el infierno. Separación significa muerte y muerte significa separación. Pero ¿cómo nos separamos de Dios? A través de una vida en el infierno. Así que esto es importante dejarlo claro. Y antes de Jesús ser crucificado, Él prometió que Él prepararía un lugar para nosotros en la casa de su Padre. Él dijo: iré y prepararé un lugar para todos ustedes. En Juan capítulo 14. Y Cristo volverá otra vez, pero volverá como juez. Volverá a juzgar. Y aunque Dios es paciente y misericordioso y dice su palabra que retrasa la venida de su Hijo por segunda vez, ¿por qué lo hace? Porque está esperando. Él sabe cuál es el momento preciso donde más personas le iban a aceptar y donde menos personas se iban a perder. Y escogió ese momento preciso para que la venida de su Hijo fuera la mejor. No sabemos cuál será el día ni la hora. No sabremos cuándo vendrá, pero Dios sí lo sabe. Porque, como he dicho y como sabemos, Dios es omnipresente y omnisciente. Dios lo sabe todo. La voluntad de Dios es la salvación en Cristo Jesús para todos y no una eternidad en el infierno por parte de Él. Nunca. Dios no preparó el infierno para nosotros. Así como el arca de Noé un día se cerró y todos se burlaban porque Noé predicaba y se burlaban. Y nadie le creyó y solamente su familia entró y vino un diluvio y todos murieron. Y está comprobado científicamente. Así también la oportunidad de confiar en Cristo poco a poco va siendo cada vez más irreal para unos o real para otros. Las aguas del diluvio, que significan la muerte, el juicio, la separación de Dios eterna, va a venir un día y no demora, viene muy pronto. Y si Cristo no ha venido, también algunos pueden partir. Mucha gente muere a diario y para ellos llega el juicio. Porque dice la Biblia que está constituido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. La salvación y seguridad solo pueden encontrarse en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 de Timoteo 2:5. Él es el único camino y la vida, Juan 14:6. Y tengo que recibirle en mi corazón y confesarlo con mi boca.
Salmo 103:8 dice que el amor del Señor es paciente y nos invita a arrepentirnos, confiar y no perecer. Pero también dice que aunque Él perdona la maldad y la rebeldía, jamás va a dejar impune al pecador, dice en Números capítulo 14. O sea que hoy es un Dios de amor, pero cuando venga será fuego consumido. Y precisamente porque es un Dios justo, es que no dejará el pecado sin castigo. ¿Cuánto más tenemos que necesitar nosotros para arrepentirnos, para aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y para empezar a vivir una vida diferente que muestre por frutos que hemos sido salvos realmente y que vamos a ser salvos de la ira venidera y de todo lo que Dios tiene para nosotros? Todavía tenemos tiempo para advertir a otros del juicio que viene. Yo sé que algunos se burlarán, algunos tomarán esto como religión, otros actuarán diferente, pero también sé que algunos buscarán refugio en Cristo Jesús. Algunos sentirán convencimiento de pecado y querrán decir, sí, yo quiero cambiar mi vida. Sí, realmente entiendo que hay una eternidad, porque Dios nos dio conciencia de eternidad, dice Eclesiastés. Todos sabemos que el día que partamos iremos a algún lado. La diferencia es que todos creen que van para el cielo. Pero si fuese así, entonces ¿por qué Cristo vino a morir en una cruz por tus pecados y por los míos? Hay una división, y en esta tierra cada quien sabemos para dónde vamos, o más bien tomamos el bus o la dirección o la ruta hacia el cielo o hacia el infierno. Dios no la elige por nosotros. Dios vino para que tomáramos una ruta diferente, que es la que vamos o va toda la humanidad directa al infierno. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga de tu pecado y del mío? La muerte, la separación, el infierno. Pero Jesucristo dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2:18. Somos salvos por gracia, por mérito de Dios, por su muerte en la cruz. Así que necesitamos recibir al Señor como Salvador personal. Todo aquel que quiera hacer la oración de fe y esté escuchando este audio y nunca la haya hecho, puede ir a Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 y puede leer allí y confesar eso en voz alta y creerlo en su corazón y allí aceptar al Señor para que podamos tener una eternidad confiable. Y sabemos, hablando de la voluntad de Dios en estos días, que salvar a los perdidos es la voluntad de Dios, porque fue con el fin de salvarlos que Jesús dio su vida. Por lo tanto, sabiendo esto, no deberíamos nosotros orar, Dios, salva a mi madre si es tu voluntad, o no dejes que vaya al infierno si es tu voluntad. Y si no es tu voluntad, entonces que vaya al infierno. A veces son oraciones que no tienen razón de ser, porque como hemos visto estos días, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ninguno perezca, ya lo estamos viendo. Sabemos que la voluntad de Dios respecto a este asunto es que Él vino a morir por todos. Él lo dijo en Juan 3:16 y en el texto que leímos encabezado hoy. Es su voluntad que los hombres y las mujeres todos sean salvos. Por lo tanto, nosotros debemos orar con de nuevo por los perdidos. Especialmente los creyentes pueden ejercer nosotros una gran autoridad al orar por la salvación de nuestra familia, que es lo principal. Cuando yo oro por mis familiares, yo lo hago de la siguiente manera. Le estoy diciendo a Dios, creyendo en el texto que vimos ayer, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es lo que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto, yo sé que Él me escucha. Y si sabemos que Él me escucha, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De acuerdo a la palabra, yo tengo esa petición. Entonces, yo ya no tengo que pedir, Señor, ojalá que mi hermano sea salvo, ojalá que mi tía sea salva. Sino tengo es que darle gracias a Dios. Y decirle, Señor, gracias por la salvación de mi tía, gracias por la salvación de mi hijo, gracias por la salvación de mi hermano. Porque así es como funciona. Y con esto no estoy diciendo que al yo declarar esto mi familia va a ser salva, no.
Pero como al carcelero le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú oras de esta manera, el Señor obrará de maneras que a veces no podemos entender y trabajará a través de cualquier persona para que la salvación llegue a su vida. Pero tú y yo tenemos que mantener nuestra fe, dándole gracias a Dios por su salvación, y ellos llegarán a los pies de Cristo. Porque, vuelvo y recalco y termino con esto, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y sabemos que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Entonces cambiamos desde ahora nuestra forma de orar. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos seamos salvos y nos vayamos a una eternidad con Cristo Jesús. Y muy pronto, Jesús aparecerá en las nubes. Y muy pronto se acabará todo esto que vemos de desorden, de pecado. Y podremos gozar un tiempo con el Señor excelente. Esto parece una historieta, o una anécdota, o un cuento de hadas. Pero 2000 años después de Cristo y 4000 antes de Cristo nos muestran que esto es más real, de que tú y yo estamos escuchando esto en esta mañana. Dios no es un mito, Jesucristo no es un mito, el cielo y el infierno no es un mito, es una realidad. Por eso, este tiempo con Dios, el deseo de Dios es que tú tampoco perezcas, es que tú aceptes a Cristo como Señor y Salvador, es que tú te arrepientes de tu pecado y empieces a caminar con Él, es que tú te empieces a congregar, es que tú leas la Biblia, es que tú ores y le entregues tu vida por completo al Señor. Porque sí, yo sé que el mundo tiene deleites y tiene placeres y son gustosos, pero haremos lo mismo que el pueblo de Israel mientras pasó en el desierto. Nunca creyó en Dios y por eso nunca entraron a la tierra prometida, porque amaron más Egipto y anhelaban volver a Egipto. Oremos. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu deseo tan grande, Padre. Gracias. Tu deseo que nadie perezca, que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos vayamos a una eternidad contigo. Y tú dijiste, vayan y prediquen y que mi casa se llene. Por eso bendito Dios estos audios, por eso estos devocionales, porque sé, Dios, que aunque no puedo llegar a muchas personas, y de hecho este devocional llega a otros países, tu palabra sí lo puede hacer, y tu palabra es la que cambia, tu palabra es la que renueva, tu palabra es la que transforma, no mi palabra. Yo estoy hablando es tu palabra, Jesucristo, y por eso ella es enviada con poder y cumplirá el propósito por el cual yo la envío. Declaro, Padre, que a través de este audio habrán corazones contristados y también conscientes de que necesitamos tener un cambio, vivir para ti y tener paciencia en este poco tiempo mientras tú vuelves por nosotros. Gracias, mi Rey, por este tiempo. Te amamos, te bendecimos y hoy he entrado como todos los días al trono de la gracia, dándote gracias a ti, Padre eterno, orando en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Les envío un abrazo gigante y que la bendición del cielo toda completa se derrame hoy en toda su casa, en sus vidas, en su hogar, en su mente, corazón, en todo. Bendiciones.